Me llamo Isabel. Tengo 48 años y mi vida en los últimos años ha transcurrido lentamente, como un largo día lluvioso en Madrid. Llevo 18 años casada con Eduardo. Él es un arquitecto exitoso, tan absorto en su trabajo que nuestra casa me parece vacía incluso cuando él está en ella. Vivimos en un gran y hermoso apartamento en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Sus amplias habitaciones y techos altos, que deberían ofrecer una sensación de libertad, hace mucho que se han convertido para mí en una fría prisión. Nuestras conversaciones son de rutina, como un ritual que llevamos a cabo sin comprender su significado. A las preguntas sobre mi día, respondo con frases aprendidas, sabiendo que él no escucha. Lo único que me trae alegría y un poco de alivio de esta existencia sin alma son las carreras matutinas en el parque. Me levanto antes del amanecer, cuando Madrid todavía está envuelta en una ligera neblina. Me pongo la ropa deportiva y corro, dejando atrás el silencio opresivo de nuestra casa. Correr es mi salvación, mi manera de sentir que aún estoy viva. Una noche, mientras preparaba la cena, Eduardo anunció que su joven primo Luis vendría a realizar una pasantía y se quedaría con nosotros por un tiempo. Luis acababa de terminar la universidad y ahora trabajaría en una de las grandes empresas de Madrid. Eduardo hablaba de él con una extraña mezcla de orgullo e irritación. Asentí, tratando de no mostrar que la noticia me causaba preocupación. La presencia de otra persona interrumpiría mi rutina habitual, y no sabía si estaba preparada para ello. Pero cuando Luis apareció en el umbral de nuestra casa, sentí algo extraño. Su energía, su ligereza y una alegría de vivir indescriptible cortaron el aire como un cuchillo. Era joven, con una amplia sonrisa y ojos brillantes, y parecía llenar toda la habitación. Noté cómo abrazó a Eduardo y cómo, con una sinceridad infantil, nos agradeció por nuestra hospitalidad. Sonreí en respuesta, pero no pude deshacerme de un ligero sentimiento de incomodidad. Este joven trajo consigo algo nuevo, algo que no había estado en nuestra casa desde hacía mucho tiempo. Al día siguiente, inesperadamente, se unió a mí en mi carrera matutina. Me sorprendí cuando lo vi en la calle, listo con ropa deportiva. Sonrió y dijo, ¿te importa si te hago compañía? Yo, un poco avergonzada, asentí. Correr a su lado era extraño, como si de repente me encontrara de nuevo en un examen que no había aprobado hace muchos años. Pero poco a poco comenzamos a hablar, primero sobre el clima, luego sobre sus planes, y pronto me di cuenta de que ya me estaba riendo de sus bromas. Este joven parecía estar abierto al mundo y no tenía miedo de ser vulnerable. Compartía algo sin preocuparse por las consecuencias. Esa noche no pude dormir. Pensé en lo fácil que era hablar con él, como si todas mis barreras internas hubieran caído en un solo momento. De repente me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía tan viva. Al día siguiente, Luis volvió a unirse a mí en la carrera matutina. Esta vez marcó el ritmo, sugiriendo cambiar un poco la ruta. Corrimos por las estrechas calles del casco antiguo, pasando por plazas que conocía desde la infancia, pero que había olvidado hace mucho tiempo. Él hablaba de sus sueños, de cómo siempre había querido ver el mundo, y yo lo escuchaba como hechizada. Su voz era ligera, como una brisa matutina, y cada vez que hablaba del futuro, sus ojos brillaban con una chispa especial. Sentí que entre nosotros surgía una extraña comprensión. No era algo romántico, al menos eso me decía a mí misma, pero había algo en él que me recordaba aquellos sentimientos que había sentido hace mucho tiempo por Eduardo. Luis estaba fascinado por la vida, lleno de esperanzas, y eso me atraía como un imán. A diferencia de Eduardo, para quien nuestra casa era solo un lugar donde dormía y comía, Luis sabía disfrutar de las pequeñas cosas. Admiraba la vista desde la ventana, comentaba conmigo los cuadros en las paredes que había colgado al principio de nuestro matrimonio. Él estaba presente, en el momento, y esa sinceridad era contagiosa. Unos días después, le propuse ir juntos a una exposición en la galería que solía visitar a menudo. A Eduardo nunca le había interesado el arte, y hacía tiempo que dejé de invitarlo a eventos como ese.
Pero Luis respondió con entusiasmo, como si fuera lo que había estado esperando. Caminamos por las salas, comentando cuadros y esculturas, y me sorprendía lo fácil que era conversar con él. Cuando me hablaba de sus ideas sobre el arte, su rostro cobraba vida, y me encontraba mirándolo más de lo que debería. De camino a casa, me sugirió entrar en un pequeño café en la esquina. Nos sentamos junto a una ventana bajo la lluvia y pedimos café. En ese momento, mientras observaba sus rasgos iluminados por una suave luz, de repente me di cuenta de que no quería que esa noche terminara. Luis hablaba de sus libros favoritos, y no pude evitar notar cómo sus labios se curvaban elegantemente con cada sonrisa. Era a la vez fascinante e inquietante. Cuando salimos del café, la lluvia había cesado, pero el aire estaba saturado de humedad, y el olor a tierra mojada llenaba mis pulmones de frescura. Caminábamos uno al lado del otro, y Luis, riendo, dijo algo sobre lo rápido que había pasado el tiempo. Asentí, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Luego me tomó de la mano para ayudarme a saltar sobre un charco. Su toque fue tan ligero, casi imperceptible, pero sentí como un escalofrío recorría mi piel. Cuando nos detuvimos frente a mi casa, sentí una extraña agitación. Luis, aún sosteniendo mi mano, me miró a los ojos. Su mirada era seria, como si quisiera decirme algo importante, pero en el último momento se retractó. En lugar de eso, sonrió, y sentí cómo mi corazón se encogía por la incertidumbre. Soltó mi mano, me deseó buenas noches y se fue rápidamente, dejándome de pie en la puerta con la sensación de que algo extraño e irreversible comenzaba a suceder en mi vida. Esa noche me revolví en la cama durante mucho tiempo, incapaz de dormir. Me sentía confundida, emocionada e incluso un poco asustada. ¿Qué era esto? ¿Un coqueteo inocente? ¿O algo más profundo que no me atrevía a admitir, ni siquiera a mí misma? Las dudas me atormentaban, pero sabía una cosa con certeza. Algo importante estaba empezando a cambiar, y no podía simplemente mirar hacia otro lado. Pasaron varios días desde que Luis me sostuvo la mano bajo la lluvia, y aún no podía deshacerme de esa sensación de ligereza mezclada con inquietud. Él seguía uniéndose a mí en las carreras matutinas, y nuestras conversaciones se volvían cada vez más sinceras. A veces sentía que él podía ver a través de mí, conocer todos mis miedos y sueños ocultos que había enterrado profundamente dentro de mí. Pero me mantenía firme, convencida de que todo esto no era más que una simpatía inocente. Al fin y al cabo, él era casi 2 décadas más joven que yo. Y de repente, como un rayo en un cielo despejado, Sofía volvió a aparecer en mi vida. No la había visto en muchos años. Se había mudado a Londres poco después de mi boda y rara vez me escribía. Alguna vez fuimos amigas íntimas, compartiendo de todo, desde secretos de la infancia hasta miedos de adultos. Era un espíritu libre, una mujer brillante y decidida que siempre sabía lo que quería. La reconocí de inmediato cuando entró en el pequeño café donde habíamos acordado encontrarnos. Sus pasos eran seguros como siempre, y su sonrisa era amplia y sincera, como si los años hubieran pasado de largo sin dejar huella en nosotras. «Isabel», exclamó, abrazándome con calidez, «¿cuánto te he echado de menos?» Pedimos café y comenzamos a hablar como si no hubiera existido esa larga separación. Me contó sobre su vida en Londres, cómo había encontrado su camino en una nueva ciudad, cómo había tenido romances con artistas y escritores. La escuchaba, riendo y disfrutando de su sinceridad. Pero pronto la conversación se desvió hacia mi vida. Sofía captó rápidamente que en mi mundo no todo era tan perfecto como podría parecer a primera vista. «¿Y qué hay de Eduardo?», preguntó mirándome fijamente con sus ojos marrones, que parecían ver más de lo que yo quería mostrar. «Él sigue igual de ocupado. Trabajo, proyectos». Me encogí de hombros, intentando parecer indiferente. «Ya lo conoces». «¿Y tú sigues aguantando?», preguntó suavemente, inclinándose más cerca, y sentí como el nudo en mi garganta se hacía más apretado. No sabía qué responder.
pero Sofía cambió de tema de repente, como si hubiera notado que tocó un punto doloroso. ¡Y Luis! Exclamó inesperadamente, y sentí cómo mi corazón dio un vuelco. ¿Sabías que estudió en Londres? ¿En la misma universidad que yo? Asentí, tratando de ocultar mi sorpresa. Ella continuó, como recordando algo divertido. Era, ¿cómo decirlo? Un auténtico conquistador. A menudo nos encontrábamos en el mismo grupo. Siempre tenía muchas admiradoras. Sofía sonrió, pero en sus ojos apareció algo extraño. Pero sabes, yo no confiaría en él tan fácilmente. Sabe cómo impresionar. Sus palabras sonaron como un golpe en el estómago. Traté de mantenerme tranquila, pero por dentro todo hervía. ¿Por qué me decía esto? ¿Por qué subrayaba que Luis era así? Sonreí, intentando convertirlo en una broma, pero Sofía pareció captar algo. No pienses mal, no digo que sea mala persona, añadió rápidamente. Solo ten cuidado. Sé lo fácil que es que él pueda seducir. Su sonrisa puede desconcertar. Cambiamos de tema, pero los pensamientos sobre Luis no me dejaban en paz. Cuando regresé a casa, me sentía extraña. Las palabras de Sofía se clavaron en mi mente como una espina. Quizás solo estaba celosa, o realmente sabía algo que yo no sabía. ¿Por qué me afectó tanto? Recordé cómo él me miró aquella noche, cómo sus ojos brillaban bajo las luces de la calle, y de repente todo comenzó a parecer confuso y peligroso. Esa noche me senté durante mucho tiempo junto a la ventana, mirando el tranquilo Madrid, los pocos coches que pasaban por las calles desiertas. Sentía cómo algo dentro de mí estaba cambiando, pero no podía entender qué exactamente. El mundo alrededor parecía el mismo, pero ahora lo veía de otra manera. Me di cuenta de que entre Luis y yo había surgido algo más que una simple simpatía. Pero, ¿qué era eso? ¿Y por qué no podía librarme de la sensación de que Sofía sabía más de lo que decía? Y entonces, en la quietud de la noche, comprendí que había empezado a temer la verdad que aún no estaba lista para admitir. Pasaron unos días después de nuestro encuentro con Sofía, y sus palabras no salían de mi cabeza. Trataba de convencerme de que solo se había equivocado, que Luis no era más que un joven lleno de vida y energía, y que entre nosotros no ocurría nada serio. Pero cada vez que lo veía, mis pensamientos volvían a confundirse. Mientras tanto, Luis empezó a evitarme. Se unía menos a mis carreras matutinas y parecía que, cada vez que nos encontrábamos por casualidad en casa, encontraba una forma de marcharse. Noté cómo empezó a salir temprano por las mañanas y regresaba tarde por las noches, a veces quedándose en su habitación o pasando rápidamente a mi lado. Su sonrisa se volvió menos abierta y sus ojos más cautelosos, como si también estuviera ocultando algo. Finalmente, decidí aclararlo todo. Ese día no salí a correr, me quedé en casa esperándolo. Cuando Luis finalmente apareció, me acerqué a él en el pasillo. Me invadió la inquietud, pero reuní toda mi determinación. Luis, comencé tratando de parecer tranquila, quisiera hablar contigo. ¿Tienes un momento? Él se detuvo, su mirada se volvió alerta, pero asintió. Claro, Isabel, respondió con suavidad, evitando mirarme a los ojos. ¿De qué quieres hablar? De nosotros, dije tratando de no vacilar. En los últimos días te has comportado de una manera extraña. Siento que me estás evitando. ¿Qué está pasando? Luis pareció titubear. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento y noté algo que no había visto antes: confusión y miedo. Dio un paso hacia mí y dijo: Isabel, no quería que esto llegara tan lejos. No estoy seguro de estar haciendo lo correcto. Mi corazón se encogió al oír sus palabras. La boca se me secó, pero reuní fuerzas para preguntar: ¿Tan lejos? ¿A qué te refieres? Él se acercó más. Su voz se volvió más baja. Creo que está pasando algo entre nosotros que no debería pasar. No quiero hacerte daño. En ese momento, su mano rozó la mía, apenas perceptible,
y sentí un escalofrío recorrer mi piel. Estábamos muy cerca el uno del otro y podía escuchar su respiración entrecortada. El silencio cayó entre nosotros y sabía que algo estaba a punto de decidirse. Me sentí como si estuviera en una niebla. Todos los sonidos se volvieron más suaves y el tiempo parecía ralentizarse. Luis se inclinó más cerca de mí. Su rostro estaba cerca del mío. Su aliento tocaba mi mejilla. Sus labios rozaron los míos por un momento, con cautela, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. El beso fue suave, inseguro, casi torpe. Sentí sus labios cálidos, apenas tocando los míos, y en ese momento todas mis dudas, miedos y vergüenza desaparecieron como la niebla de la mañana. No sabía cuánto duró ese beso, si un instante o una eternidad. Había algo tan frágil en ese momento, como si cualquier movimiento en falso pudiera destruir toda la magia. Pero él se apartó, sin levantar la mirada. «Isabel, yo no sé qué me está pasando», susurró como si temiera oír sus propias palabras. Me quedé de pie, sintiendo cómo mi corazón latía en mi pecho y no sabía qué decir. Sentía una tormenta de emociones, emoción, miedo, anticipación, y no podía entender cuál de ellas era la verdadera. Luis me miró de nuevo, sus ojos llenos de confusión y culpa. «Lo siento», dijo, y su voz contenía verdadero dolor. «No debí haberlo hecho. Perdóname si te hice daño». Se dio la vuelta y se fue rápidamente, dejándome sola en el pasillo. Me quedé de pie con la cabeza baja, sintiendo cómo mis manos temblaban. ¿Qué había sido eso? ¿Y qué pasaría ahora? Regresé a mi habitación y me senté en la cama. Mi cabeza daba vueltas, y dentro de mí crecía la sensación de que acababa de cruzar una línea invisible, de la que ya no había retorno. Mi vida parecía estar al borde de un cambio, y temía lo que estos cambios pudieran traer consigo. Después de aquel beso, entre Luis y yo se instaló un silencio pesado. Él continuó evitándome, como si intentara convencerse a sí mismo de que nada había sucedido. Pero yo sentía cómo nuestra tensión crecía día a día, como una bola de nieve que estaba a punto de rodar colina abajo. La casa se volvió fría, a pesar del cálido clima primaveral. Parecía que las paredes se cerraban a mi alrededor y el silencio se volvió insoportable. Trataba de mantener la compostura, me ocupaba de mis rutinas, intentaba no pensar en Luis, pero su imagen me perseguía a todas partes. Lo veía en cada rincón de la casa, escuchaba su risa en los pasillos vacíos. Cada vez que lo divisaba a lo lejos, sentía como algo dentro de mí se encogía. Sus miradas se volvieron menos frecuentes y más cautelosas, lo que solo añadía leña al fuego de mis dudas. Mientras tanto, Sofía empezó a aparecer con más frecuencia en nuestra casa. Venía con el pretexto de trabajar con Eduardo en sus nuevos proyectos, pero yo sentía que estaba buscando algo. Cada vez que entraba en la habitación, percibía su mirada atenta y las palabras que había dicho sobre Luis rondaban en mi cabeza. Me resultaba difícil quitarme de la mente la idea de que ya sospechaba algo. Su presencia me parecía intrusiva e inquietante. Un día, cuando ya casi me había acostumbrado a sus visitas, ella, de repente, como si fuera un comentario casual, dijo: «¿Sabes, Isabel?». Comenzó con una sonrisa, pero en su voz había algo oculto. «He notado cómo mira Luis cuando te ve. Casi dejé caer la taza de café». Sus palabras me hicieron estremecer, pero intenté mantener la calma. «¿Qué quieres decir?», pregunté con voz tranquila, aunque por dentro todo estaba en tensión. «Bueno». Sofía se encogió de hombros, como si hablara de algo sin importancia. «Solo es una observación. Sus ojos son tan atentos cuando te mira». Frunció los ojos, como si intentara descifrar mi reacción. Sentí cómo la sangre se agolpaba en mis mejillas. Sabía que debía mantener la calma, no mostrar cuánto me afectaban sus palabras. «Es solo tu imaginación», respondí lo más despreocupadamente posible. «Luis es un chico joven y solo estamos conversando».
Sofía se rió, pero en su risa había un tono de burla. Claro, claro, dijo ella. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Madrid es una ciudad pequeña. Los rumores se esparcen rápido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una niebla, llenando la habitación de una extraña inquietud. Sentí cómo la preocupación crecía dentro de mí. ¿Qué sabía ella? ¿Sospechaba del beso? ¿O simplemente jugaba conmigo, tratando de desequilibrarme? No podía entender sus intenciones, pero sabía una cosa: no tenía intención de detenerse. Mientras tanto, Eduardo también empezó a comportarse de manera diferente. Parecía notar más cosas sobre mí, como si de repente viera algo en mí que antes no había visto. Comenzó a preguntar sobre mis asuntos, a proponer cenas y paseos juntos. Su atención y cuidado eran inusuales, casi intrusivos, pero no podía alegrarme por ello. En lugar de eso, sentía una extraña sensación de alarma, como si de repente me hubieran iluminado con un foco y ahora todas mis acciones fueran visibles. Comprendía que algo estaba cambiando, como si todos a mi alrededor supieran algo que yo misma estaba tratando de ignorar. Empecé a sospechar que Luis podría haberle contado a Sofía más de lo que pretendía, o tal vez ella misma había descubierto de alguna manera nuestro beso. No sabía qué hacer, y esa sensación de impotencia me llenaba por completo. Pasaron varios días, y sentí que ya no podía seguir en la incertidumbre. Necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. Decidí actuar y hablar con Luis. Tenía que averiguar lo que pensaba y entender lo que realmente estaba pasando. Lo intercepté cuando salía de casa temprano por la mañana. Parecía cansado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Luis, tenemos que hablar, le dije, bloqueando su camino. Me miró, y en sus ojos vi la mezcla familiar de ansiedad y dolor. Está bien, Isabel, respondió, pero no aquí, no ahora, esta noche. Te esperaré en el Parque Viejo. Asentí, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Esta noche, en el Parque Viejo. El tiempo para obtener respuestas se acercaba, y sabía que esa noche muchas cosas cambiarían. Todo el día lo pasé como en un sueño. Los pensamientos sobre el próximo encuentro en el parque no me dejaban tranquila. Miraba el reloj una y otra vez. Observaba las sombras que caían sobre las paredes, como si pudieran acelerar o ralentizar el tiempo. Había demasiadas preguntas sin respuesta, y cada momento de espera se sentía como una tortura. ¿Qué quería decirme Luis? ¿Qué pensaba él sobre lo que había sucedido entre nosotros? Y lo más importante, ¿qué sentía yo? Finalmente, cuando llegó la noche y la ciudad quedó envuelta en una ligera penumbra, me puse una chaqueta ligera y salí de casa. El camino hasta el Parque Viejo, que usualmente era corto y familiar, se me hizo interminable. Sentía cómo el aire se volvía más denso con cada paso. En mi cabeza resonaba un ruido constante de pensamientos, pero intentaba calmarme. Todo se aclararía esta noche. Cuando llegué al parque, las luces ya brillaban con un tenue tono amarillento. Sofía, por su parte, empezó a aparecer más a menudo en nuestra casa con el pretexto de trabajar con Eduardo en sus nuevos proyectos. Pero yo veía que observaba atentamente cada uno de mis movimientos, evaluando cada gesto mío. Continuaba haciendo pequeños comentarios, casi inocentes, sobre Luis y sobre mí, que sonaban demasiado agudos y precisos, como si supiera más de lo que decía. Estos días se alargaban como años, llenos de miradas furtivas y murmullos a media voz. No encontraba paz ni de día ni de noche. Sentía que todos a mi alrededor se habían confabulado para destruir ese frágil vínculo que me unía a Luis. Finalmente, no pude soportar más esta incertidumbre. Necesitaba hacer algo, decidir hacia dónde avanzar. Una de esas noches, cuando Eduardo se quedó trabajando hasta tarde, vi a Luis sentado en su habitación, absorto en sus pensamientos. Decidí que esa era mi oportunidad y toqué a la puerta. Él la abrió y al verme se quedó paralizado, como si no esperara mi visita. Había tanta tensión en sus ojos que por un momento casi me asustó mi intención. No podemos seguir así, Luis. Comencé en voz baja.
Esto es un tormento para ambos. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Luis asintió. Su rostro seguía tenso, pero vi que esperaba esta conversación. Entramos en su habitación y sentí cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Las palabras pugnaban por salir, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, él habló primero. He estado pensando en esto, Isabel, dijo bajando la mirada. He tratado de entender mis sentimientos. Sé que hemos llegado demasiado lejos, pero no puedo seguir escondiéndome. No puedo seguir fingiendo que no me importa. Sus palabras sonaron sinceras y sentí cómo mi corazón se encogía de dolor y alegría al mismo tiempo. Él continuó. Quiero estar contigo, pero no sé cómo. Aquí, en esta casa, en esta vida, no veo cómo es posible. Había tanto desespero en su voz que sentí un escalofrío recorriendo mis brazos. Me di cuenta de que en el momento en que estábamos en el parque, nuestra elección ya había sido tomada, aunque no lo hubiéramos entendido. Entonces vámonos, propuse inesperadamente. Dejemos todo esto atrás y comencemos de nuevo, en otro lugar, lejos de aquí. Luis se quedó paralizado, como si no creyera lo que acababa de oír. En sus ojos brilló una chispa de esperanza, pero luego frunció el ceño. ¿Cómo lo haremos, Isabel?, preguntó. Su voz sonaba ronca. ¿Cómo nos iremos sin levantar sospechas? ¿Qué le diremos a Eduardo? Me quedé pensativa, sintiendo cómo mis pensamientos se aceleraban en busca de opciones. Había mucho en juego, pero al mismo tiempo sabía que ya no podíamos seguir viviendo en ese miedo e incertidumbre. Tenemos que ser cuidadosos, respondí. Iré retirando dinero de las cuentas poco a poco, para que no levante sospechas. Y tú, encuentra trabajo en otra ciudad, en Portugal o en cualquier otro lugar. Nos iremos cuando Eduardo esté de viaje, con la excusa de otra de sus tantas reuniones. Luis reflexionó un momento. Luego asintió lentamente. De acuerdo, dijo, como sopesando cada palabra. Podemos intentarlo. Pero, Isabel, debemos estar seguros de que lo hacemos bien. Entendí que la decisión estaba tomada, pero no sabía qué nos esperaba. Después de acordar los detalles, sentí una extraña sensación de alivio, como si una pesada carga hubiera caído de mis hombros. Pero el miedo no se fue. Se quedó allí, dentro de mí, como una corriente eléctrica zumbando en la oscuridad. Ambos sabíamos que aún teníamos muchos pasos por dar y que cada uno de ellos sería peligroso. Al despedirnos, capté la mirada de Luis. Me miraba con una profundidad y sinceridad tales que por un momento olvidé todos mis temores. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, sentí que caminaba por un camino que yo misma había elegido. Nos cruzamos una breve mirada y él salió rápidamente de la habitación. Regresé a mi dormitorio y la noche me envolvió con su silencio. Afuera, las luces de Madrid brillaban en la oscuridad y comprendí que desde ese momento todo dependía solo de nosotros dos. Estábamos jugando un juego peligroso, donde las apuestas eran increíblemente altas, pero el premio parecía valer cada riesgo. El tiempo pasaba dolorosamente lento, cada día se sentía como una interminable secuencia de horas llenas de tensión y ansiedad. Yo iba transfiriendo dinero de las cuentas de manera gradual, tratando de no despertar sospechas en Eduardo. Luis buscaba oportunidades de trabajo en otras ciudades, especialmente fuera de España. Nuestro plan parecía arriesgado, casi una locura, pero había algo mágico en él que me daba fuerzas para seguir adelante. Mientras tanto, Sofía continuaba apareciendo con más frecuencia en nuestra casa. Se había convertido casi en una visita constante, encontrando siempre alguna excusa para venir. Sentía cómo sus miradas se volvían más inquisitivas, como si intentara descubrir lo que yo trataba de ocultar tras una fachada de calma. Sabía que sospechaba algo, pero esperaba que no pudiera reunir suficientes pruebas para delatarme. Una tarde, cuando Eduardo se había quedado trabajando tarde, Sofía me llamó inesperadamente. Su voz por teléfono sonaba inusualmente seria y me pidió una reunión. Traté de negarme, pero ella insistió. En su voz había una extraña determinación que me puso en alerta.
Nos encontramos en el mismo café de la calle donde antes solíamos cenar con Eduardo. Sofía ya me esperaba en una mesa junto a la ventana. Su mirada estaba fija en la taza de café y sus dedos golpeaban nerviosamente el borde del plato. Me acerqué, tratando de parecer segura, pero por dentro todo en mí se tensó. «Hola, Sofía», dije, sentándome frente a ella. «¿Querías hablar?» Ella asintió. Su rostro estaba tenso. «Sí, Isabel, necesito hablar contigo. Con sinceridad», dijo en voz baja, levantando hacia mí unos ojos en los que brillaba un cálculo frío. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté mantener la calma, aunque sentía que algo se avecinaba. «¿Qué ha pasado?», pregunté, tratando de sonar neutral. Sofía respiró hondo y finalmente dijo: «Sé lo tuyo con Luis». Esas palabras, como un trueno en un cielo despejado, rompieron el silencio entre nosotras. Mi mente se quedó en blanco. Sentí como la sangre se retiraba de mi rostro, y todo lo que pude pronunciar fue un débil: «¿De qué estás hablando?». Ella se inclinó hacia mí. Sus ojos brillaban. «No trates de negarlo, Isabel. Los vi en el parque, vi sus miradas». Hizo una pausa, como para reunir sus pensamientos. «Y Luis, él mismo me lo contó». Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Luis? ¿Le había contado? ¿Pero por qué? Sentí cómo todo dentro de mí empezaba a derrumbarse. «¿Por qué? ¿Por qué hizo eso?», susurré, sintiendo un nudo crecer en mi garganta. Sofía continuó. Su voz se volvió más suave, pero en ella había un matiz de satisfacción. «No sabía cómo manejarlo. Vino a mí en busca de consejo. Somos amigos, Isabel». Creo que se sentía culpable, y sabía que yo siempre estaría ahí para ayudarle. Sus palabras eran como un cuchillo en el corazón. No podía creer que Luis hubiera confiado en Sofía y no en mí, que él le hubiera revelado algo que debía haberse mantenido en secreto entre nosotros. Pero aún más me preocupaba lo que ella podría hacer con esa información. «¿Y ahora qué?», pregunté sin apartar mis ojos de su rostro. Sofía me miró fijamente antes de responder. «Ahora, quiero darte una oportunidad, Isabel. Tienes una opción. Se lo cuentas todo a Eduardo tú misma, o lo haré yo». Sentí como todo dentro de mí se apretaba con miedo y desesperación. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Por qué hacía esto? Intenté buscar en sus ojos algún indicio de arrepentimiento o duda, pero no encontré nada. «¿Por qué haces esto?», murmuré, tratando de no romper a llorar. «Éramos amigas». Ella esbozó una amarga sonrisa. «Fui tu amiga, Isabel, pero ahora solo quiero que todos sepan la verdad. Y si tú no la cuentas, lo haré yo». Comprendí que ya no tenía tiempo. El plan se desmoronaba ante mis ojos. Tenía que tomar una decisión, aquí y ahora. «Dame unos días», le pedí, intentando ganar algo de tiempo. «Le explicaré todo a Eduardo». Sofía asintió, pero en sus ojos vi una firme determinación. «Tienes 3 días», dijo fríamente. «De lo contrario, lo haré yo misma». Asentí, sintiendo cómo la fuerza me abandonaba. Cuando salí del café, el mundo me parecía gris y ajeno. Ahora sabía que nuestra huida era aún más arriesgada, casi imposible. Pero no podía dejarlo todo así. Solo me quedaban 3 días para resolverlo todo, y no sabía si tendría el valor de enfrentar lo que me esperaba. Pasé todo el día siguiente en un estado de completo aturdimiento. 3 días, eso era todo lo que tenía. 3 días cortos para destruir o salvar lo que apenas había comenzado entre Luis y yo. Mis pensamientos fluctuaban entre el miedo y la desesperación, entre las dudas y los inesperados destellos de esperanza, pero sabía que ahora todo dependía de una conversación, la última, la definitiva, con Luis. Le envié un mensaje pidiéndole que nos encontráramos en el viejo parque por la noche. Él aceptó. Todo el tiempo, antes de la reunión, sentía cómo en mi interior crecía un oscuro presentimiento, como si se avecinara una tormenta. Trataba de prepararme para esa conversación,
inventando las palabras que quería decir, pero cada una de ellas me parecía vacía e insignificante. Cuando llegó la noche, me dirigí al parque nuevamente. El aire estaba húmedo y pesado después de la lluvia, y las nubes oscuras reunidas sobre la ciudad amenazaban con romperse en cualquier momento. Llegué antes de tiempo y esperé junto a la fuente, donde nos habíamos encontrado la última vez. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que su ritmo resonaba en todo el parque. Finalmente, vi a Luis acercándose a mí desde la sombra de los árboles. Su rostro estaba sombrío, su mirada cansada. Cuando se acercó más, sentí que él también estaba nervioso y tenso. «Gracias por venir», dije, tratando de hablar con confianza, aunque mi voz temblaba. «Isabel, yo...» comenzó, pero lo interrumpí. «Necesito saber por qué le contaste todo a Sofía. ¿Por qué confiaste en ella y no en mí?» Luis bajó los ojos como si buscara las palabras, pero finalmente solo suspiró. «Me sentía confundido», respondió en voz baja. No sabía qué hacer. Me sentía culpable, como si estuviera haciendo algo terrible. Pensé que Sofía podría ayudarme a aclarar mis ideas. Sentí como el nudo en mi garganta se hacía más grande. Su confesión me hería profundamente, pero intenté mantener la compostura. «¿Y qué te dijo ella?», pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. «Ella me sugirió que me fuera. Me dijo que eso sería lo mejor para todos. Y pensé que tal vez tenía razón», respondió, finalmente levantando los ojos hacia mí. «Pero no pude. No quiero irme, Isabel. No quiero alejarme de ti». Sus palabras sonaron tan sinceras que sentí un destello de esperanza en mi interior, pero enseguida se apagó cuando recordé a Sofía y sus amenazas. «Tenemos poco tiempo, Luis», dije, tratando de hablar con calma. «Ella me dio 3 días para contarle todo a Eduardo, o lo hará ella misma. Tenemos que decidir algo, y rápido». Luis parecía desconcertado. Su rostro se volvió pálido. «Entonces, ¿ella ya lo sabe todo?», susurró, como si no pudiera creerlo. Asentí. Nos quedamos en silencio, sintiendo cómo la oscuridad se cernía sobre nosotros. «Podemos irnos esta misma noche, ahora mismo», propuse, agarrando su mano. «Ya lo hemos hablado. Vámonos, mientras tengamos la oportunidad». Me miró con dolor en los ojos, como si en ese último momento intentara encontrar la respuesta dentro de sí mismo. «¿Y si todo se destruye?», susurró finalmente. «¿Y si lo perdemos todo? Tengo miedo, Isabel. No sé si tengo el valor». De repente, las lágrimas brotaron de mis ojos. Todos mis miedos y dudas me invadieron de golpe. Di un paso adelante y lo abracé. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía ver cada línea de su rostro cansado, cada sombra de duda en sus ojos. «Luis», dije en voz baja, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. «Si te vas ahora, lo perderemos todo. Si te quedas, tendremos una oportunidad. No sé qué pasará, pero sé que no quiero perderte». Me miraba y vi cómo sus ojos brillaban con lágrimas. Entonces, como si fuera la última vez, se inclinó hacia mí y tocó mis labios con los suyos. Este beso fue diferente. Estaba lleno de amargura, arrepentimiento y la comprensión de que ese momento podría ser el último. Fue suave, pero tan profundo que parecía que en ese instante compartíamos todo lo que teníamos en el alma, todo lo que no habíamos expresado con palabras. Cuando se apartó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Te amo, Isabel», susurró, «pero no sé si puedo dar este paso». Sentí cómo mi corazón se encogía de dolor. Sabía que él no estaba listo. Sabía que esa noche quizás sería la última en la que nos veríamos así, a solas. Mi voz tembló cuando dije: «Luis, si no estás listo, tendré que irme sola. No puedo quedarme aquí y fingir que todo está bien». Él asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo entiendo», dijo. «Perdóname, Isabel. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique que yo no esté contigo».
Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejándome sola bajo la fría lluvia que comenzaba a caer. Me quedé allí, viendo cómo su silueta se desvanecía en la oscuridad, y comprendí que esto era realmente el final. Mis manos cayeron y sentí cómo mi corazón se detenía en mi pecho. Aquella noche perdí a Luis, pero al mismo tiempo entendí que tenía que encontrar mi camino, incluso si este era el más difícil de mi vida. Cuando Luis se fue, dejándome sola bajo el cielo encapotado, me sentí perdida. La lluvia se intensificaba, las gotas corrían por mi rostro, mezclándose con las lágrimas. Me quedé junto a la fuente, temblando por el frío y el dolor interior, comprendiendo que todo lo que había intentado retener se desmoronaba ante mis ojos. Mi mente estaba llena de pensamientos, como si 1000 voces susurraran al mismo tiempo. No sabía a dónde ir, y no quería regresar a esa casa, que ahora me parecía extraña y vacía. A la mañana siguiente, al regresar a casa, encontré a Eduardo en la cocina. Su rostro estaba inusualmente serio, sus ojos clavados en mí, y de inmediato supe que lo sabía. Sofía le había contado todo. Tomando una taza de café, fingí no notar su mirada, pero por dentro sentí que me invadía el pánico. «Isabel», dijo con calma, «necesitamos hablar». Su voz era firme, pero no había rabia en ella. Me senté frente a él, tratando de ordenar mis pensamientos. «Sé todo sobre tú y Luis», continuó, y sentí cómo algo se rompía dentro de mí. Sofía me lo contó todo. Permanecí en silencio, sin saber qué decir. En mi cabeza pasaban 1000 pensamientos, pero ninguno me parecía correcto. «¿Por qué?», preguntó finalmente con voz llena de dolor y decepción. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué precisamente con él?». Lo miré a los ojos y vi en ellos no solo dolor, sino también una extraña comprensión. No estaba enfadado, no gritaba, solo quería entender. «Eduardo, yo ni siquiera sé cómo explicarlo», susurré. Me sentía perdida, me sentía muerta por dentro, como si toda mi vida se hubiera convertido en una cáscara vacía. Y Luis, él me hizo sentir algo. Me hizo recordar cómo es sentirse viva. Eduardo asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Su rostro permanecía impenetrable, pero en sus ojos brillaba una sombra de dolor. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Nuestro matrimonio desde hace tiempo era más una formalidad que algo verdadero, pero nunca pensé que pudieras irte con otro». Sus palabras sonaron como una acusación suave, y sentí cómo las lágrimas volvían a mis ojos. «No quería lastimarte», dije, sintiendo que mi voz se quebraba. «Solo quería encontrarme a mí misma». Eduardo me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego se levantó lentamente y caminó por la cocina. Parecía perdido, como una persona que acaba de escuchar algo que no sabe cómo asimilar. «Te concederé el divorcio, Isabel», dijo finalmente, volviéndose hacia mí. «Pero quiero que sepas que después de esto no habrá nada a lo que puedas volver. No pienso luchar ni retenerte». «Eres libre», asentí, dándome cuenta de que este era el final. El verdadero final. Ya no había esperanza, ninguna posibilidad de retorno. Eduardo me dejó sola, y sentí cómo las paredes de la casa se cerraban a mi alrededor. Todo lo que antes me parecía familiar y habitual se volvió de repente extraño. En mi cabeza giraban miles de pensamientos, pero entre ellos había una comprensión clara. Necesitaba encontrar mi camino, sin importar lo doloroso que fuera. En los días que siguieron, intenté reconstruir mi vida pieza a pieza. Recogí mis cosas, dejé nuestra casa y alquilé un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. El lugar era pequeño y modesto, pero era mío. Cada mañana me despertaba en una nueva realidad, donde ya no estaban Eduardo ni Luis. Solo quedábamos yo, mis propios miedos, dudas y recuerdos. Al principio, sentía como si caminara al borde de un precipicio, en la frontera entre el pasado y el presente. No sabía a dónde ir, y cada paso me costaba mucho esfuerzo. Pensaba en Luis,
en sus palabras, en nuestro último beso. Esperaba que él encontrara su felicidad, pero sabía que en esta historia ya no había un nosotros. Decidí volver a enseñar, regresar a lo que me daba alegría y sentido de propósito. Cada clase era para mí como un paso hacia adelante, hacia una nueva vida. Poco a poco comencé a hacer nuevas amistades, a conocer a nuevas personas. Lentamente, pero con seguridad, me fui reconstruyendo a mí misma, ladrillo a ladrillo, como una vieja casa que había sobrevivido a una tormenta. Pasaron varios meses, y una noche, al regresar a casa del trabajo, me encontré con un viejo conocido, Martín, un profesor de literatura a quien conocía de antes. Me invitó a tomar un café y hablamos toda la noche. No había en él nada de lo que yo había visto en Luis, pero tenía una madurez, una confianza y una serenidad que hacía mucho no sentía. Comenzamos a vernos con más frecuencia, primero solo conversando, compartiendo historias e ideas. Con él, todo era fácil y tranquilo. No había pasión ardiente, pero sí una comprensión profunda y un respeto mutuo. Un año después, recibí una carta de Luis. Me escribió que se había mudado a otra ciudad, que estaba bien y que había conocido a alguien que le ayudaba a sobrellevar lo que había pasado. Sentí un leve dolor, pero también comprendí que esa carta era el punto final de nuestra historia. Una historia que comenzó de manera inesperada y terminó de forma abrupta, dejando una huella en mi alma. Ahora, sentada en el balcón de mi pequeño apartamento, miro las luces del Madrid vespertino y siento que finalmente me he encontrado a mí misma. El dolor se ha ido, dejando espacio a la tranquilidad y la aceptación. Mi vida ya no era lo que había sido antes, pero estaba lista para comenzar un nuevo capítulo. Sabía que había encontrado en mí misma la fuerza para seguir adelante y ya no temía nada. Y aunque el camino había sido difícil, estaba agradecida por cada parte de él, porque solo atravesando estas pruebas pude entender quién soy realmente y qué es lo que realmente quiero de la vida.